La Biblia nos dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Bueno, lo que nos hace tan sensibles, creo yo, sobre esta idea del juicio final, no es tanto la idea de que Dios va a repartir recompensas entre su pueblo, es la otra cara de la moneda. La doctrina más aterradora que tenemos es la doctrina del infierno. Cielo o infierno. Y este es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe tiene la mirada en las cosas del más allá, no en las cosas terrenales. Todos los hombres son conscientes de que hay vida más allá, porque Dios puso eso en sus corazones. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros vamos a hablarle a una persona de que existe un cielo y un infierno y que Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios y de nuestros pecados para llevarnos a su gloria eterna, ellos saben que es cierto porque Dios los puso en sus corazones, aunque muchas veces quieran negarlo con sus palabras, en sus corazones lo saben. Y nosotros tenemos que proclamar el evangelio con convicción, porque Dios lo dijo así en su palabra y nosotros lo creemos. Entonces, cuando hablamos de eternidad, van a haber 3 puntos que son fundamentales. Primero, la muerte. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Segundo punto, el juicio de Dios. Y tercer punto, el cielo o el infierno. ¿Por qué prosperan los impíos y los justos sufren? Lo vemos todos los días. Y entonces Kant dijo, para que este sentido ético sea significativo debe haber justicia, y dado que la justicia no tiene lugar en este mundo, tendría que haber algún tipo de supervivencia más allá de la tumba. Y luego reflexionó al respecto y dijo, no solo tendría que haber continuidad de la existencia para nosotros, sino que el propósito de eso inicialmente sería que pudiera haber un juicio para que se pudiera distribuir la justicia. Y a partir de allí, él especuló más. Pero recuerdo esa clase vívidamente dando esa charla porque, para mi sorpresa, me enteré más tarde de que uno de los estudiantes de la clase se convirtió al cristianismo escuchando solo las especulaciones de Kant sobre un juicio final. Pero para Jesús no era un asunto de especulación, era un asunto de declaración divina. Y él advirtió al pueblo constantemente acerca de esta realidad muy certera, donde dijo que esas cosas que haces en secreto serán expuestas ese día cuando Dios revelará los secretos del corazón de cada hombre. Y él dice, de toda palabra vana darán cuenta de ella en el día del juicio. Vaya, eso me aterroriza porque tú ves cómo pecamos con nuestros labios, con las cosas que decimos, las promesas que rompemos, la calumnia que pronunciamos, las mentiras que decimos y todo lo demás. Acuérdense de Isaías cuando se enfrentó a la santidad de Dios, inmediatamente se sintió abrumado por su indignidad y dijo, ¡ay de mí! ¿Qué? Pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y Jesús dijo, de toda palabra vana darán cuenta de ella en el día del juicio. Esas son las cosas que decimos a la ligera, sin pensarlo, y serán presentadas ante nosotros el día del juicio. Si eso es cierto, cuánto más cierto es que cada palabra sobria y cada palabra intencional que decimos será traída a juicio. A mí me gusta decir cuando hablo con las personas sobre el Evangelio de Cristo, que hay una estadística que nunca falla. El 100% de las personas se van a morir. Es decir, todos nos vamos a morir un día. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos pecamos.
Por lo tanto, todos nos vamos a morir. Incluso el pecado de Adán está en todos nosotros. Así que todos vamos a morir. Y otro pasaje de la Escritura que me ayuda mucho a predicar el Evangelio, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La palabra de Dios afirma que está establecido que todos los hombres mueran y después de su muerte se encuentren con el juicio de Dios. Y esto es algo que debemos presentar a las personas, porque les dijimos que Dios es justo y santo. Les dijimos que este Dios justo y santo dio una ley para que la cumplan. Y esa ley promete bendiciones para aquellos que la cumplan y maldiciones para aquellos que la quebrantan. Y en el día del juicio va a juzgar a todos conforme a lo que estableció en su ley. Entonces, ahí vamos a ver, se va a decir lo que ya está establecido conforme a lo que se haya hecho en esta tierra, a la luz del Evangelio del Hijo. En el día del juicio, Dios va a mostrar si van al cielo o van al infierno, aunque eso ya esté decidido de antemano. Pero el infierno se merece por quebrantar la ley. Se dará el veredicto, no culpable o culpable. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, la gente lee ese lenguaje altamente imaginativo del libro de Apocalipsis y se me acercan y preguntan, Arsi, ¿crees que el infierno es literalmente un lago de fuego? Y le respondo diciendo, probablemente no. Tal vez, pero lo dudo. Y de nuevo, este gran asombro y el suspiro de alivio, porque no soporto la idea de que alguien sea arrojado a un lago que está ardiendo siempre, que el gusano no muere, el fuego no se apaga. ¡Qué horrible! Y yo digo, permítanme decir esto, que si el infierno no es un lago de fuego, sea lo que fuere, y quien sea que esté allí, daría todo lo que tiene y haría todo lo posible para estar en un lago de fuego. ¿Por qué creen que nuestro Señor, cuando describe la realidad del infierno, utiliza los símbolos más aterradores que un lenguaje pueda tener? De nuevo, un símbolo siempre es superado en intensidad por la realidad a la que apunta. Y por lo tanto, no me consuela la idea de que el lenguaje sobre el infierno en el Nuevo Testamento es simbólico, si es que en realidad lo es. Si es simbólico, entonces la realidad debe ser peor que los símbolos. Y todavía estamos en la parte difícil de hablar. Les pido que aguanten, porque yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar duro y difícil, pero tengo la certeza de algo, es lo que dice la Biblia. ¿O acaso la Biblia, la palabra de Dios, no habla del juicio? ¿Acaso la Escritura no habla de un infierno? ¿Acaso la Escritura no nos habla de que Jesús vino, como ya lo hemos visto en Romanos capítulo 5, versículo 9, a salvarnos de la ira de Dios, y Mateo 1, 21 a salvarnos de nuestros pecados? ¿Acaso en Éxodo 20 no están los 10 mandamientos? Yo sé que esto es algo difícil de escuchar y difícil de digerir, pero les ruego que lo reciban como de parte de Dios y no como un hombre que les está hablando, y que lo corroboren si es veraz por medio de la Escritura. Entonces la Biblia nos habla del infierno, nos dice en diferentes pasajes de la Biblia que ahí va a ser donde Dios manifieste su ira y su justicia. Y el infierno, muchos han dicho que es la ausencia de Dios, pero eso no es teológicamente correcto. El infierno en realidad es la presencia de su justicia, santidad e ira, pero la ausencia sí de su amor, gracia y misericordia. Y entonces la gente me dice algo como esto.
¿qué crees que es el infierno? ¿La separación de Dios? Yo contesto, sí, el infierno es la separación de Dios en cierto sentido, pero no en un sentido absoluto. Y la gente de nuevo se consuela en esto. Ellos dicen, bueno, todo el infierno es separación de Dios. Y la mayoría de las personas que están separadas de Dios nunca quisieron estar cerca de Él, de todos modos. Así que no es gran cosa pensar en que la gente se vaya a un lugar donde están separados de Dios. Por un lado, no se me ocurre nada peor que estar totalmente separado de la presencia de Dios. Porque estar totalmente separado de la presencia de Dios sería estar desamparado de todo beneficio que procede de Él. A veces oigo decir a la gente, la guerra es un infierno. O dicen, mi vida es un infierno en la tierra. Pero eso es una hipérbole, porque por terrible que sea la guerra, no es digna de ser comparada con el infierno. Y cualquiera que sea la persona en este momento que estoy hablando, que está en el estado más abismal de sufrimiento en este planeta, esa persona, la que más sufre en este momento, aún así disfruta de algunos beneficios de la gracia común de Dios Todopoderoso, beneficios que serían eliminados por completo si estuviera en el infierno. Porque ahí no hay beneficios de Dios. Bueno, ¿y qué acerca de este tema sobre estar separados de Dios? No, eso significa separación de la gracia de Dios, separación del cuidado de Dios, separación del amor de Dios, separación de la benevolencia de Dios, pero no separación de Dios. El mayor problema que tiene la persona en el infierno no es el diablo, es Dios. Dios está en el infierno, castigando activamente a los malvados. Es decir, de nuevo, el pecador en el infierno haría todo lo que pudiera, daría todo lo que tiene para sacar a Dios del infierno. Porque el terror que los hombres enfrentan en el juicio es Dios mismo. Les he dicho que hace unos años hablé en una convención para representantes de librerías cristianas sobre el significado de la salvación. Y temía que iba a insultar la inteligencia de estas personas porque hice esta pregunta en el sermón. La Biblia dice que estamos salvados y pregunté, ¿salvados de qué? Y la respuesta a esa pregunta es que la salvación significa ser salvados de Dios, de estar expuestos a su temible ira y a su castigo. Y la gente nunca había oído de eso, nunca habían pensado en eso, no podía creerlo, pero entonces yo respondí, bueno, ¿de qué creen que somos salvados? Y la única cosa que podría ser, la mayor calamidad que podría caer sobre cualquiera sería caer en manos de Dios viviente y estar expuestos a su ira. Pero somos salvos, nos dice el apóstol, de la ira que está por venir. Somos salvados de su juicio. Somos salvos de su ira. Ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes, dice la Escritura. Va a ser un lago de fuego, oscuridad y soledad, y sufrimiento consciente. Se nos va a dar un cuerpo que pueda resistir el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, la sed que nunca se sacia. Por eso les ruego que tengan amor de sus propias almas y se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo, que Él tiene poder para librarlos de la ira que merecen por su gran amor, a pesar de que no merecen la salvación. Por gracia, bondad inmerecida se nos es ofrecida en Cristo Jesús. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, hablamos del infierno, pero también hablamos de la promesa que nos ha sido entregada en Cristo, que comúnmente le llamamos el cielo. Hay un pasaje hermoso en la Escritura que dice en Apocalipsis 21, del 1 al 4, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas no existirán más. Estoy yendo primero al cielo para asegurarme de que cuando llegue allí haya un lugar para ustedes cuando mueran.
Esa es la promesa de Cristo a su pueblo, que todo aquel que pone su confianza en Él, Cristo ha preparado un lugar en la casa de su Padre para nosotros. Y Dios no hace preparativos en vano. Creo que todos hemos tenido la experiencia de preparar una cena para unos invitados y luego en el último minuto nos llaman y nos dicen que han tenido un imprevisto y que no podrán llegar. Eso no pasa cuando Cristo prepara un lugar para su pueblo. Su pueblo hará uso de ese lugar. Y lo primero que queremos decir sobre el cielo es que tenemos todas las razones para confiar en que es real. Pero normalmente donde nos asalta la duda sobre el cielo es ¿a qué se parecerá? Y las escrituras tienen mucho que decir sobre el cielo. Esta promesa nos ha sido entregada en Cristo Jesús. El cielo es la presencia de Dios en su manifestación bondadosa. Es la presencia gloriosa de Dios en la manifestación de su amor, de su gracia. Y todos los que estén ahí lo van a adorar eternamente por la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios capítulo 1. Lo van a alabar por la bondad inmerecida que fue manifestada en Cristo Jesús. Noten que cuando la Biblia nos da la descripción de la venida del cielo, se centra en algunas dimensiones sorprendentes de cómo será el cielo y de cómo no será. Nos dice lo que habrá allí, lo que no habrá allí. Si sigues leyendo este texto, habla de calles de oro, oro tan fino y tan puro que es transparente. Habla de puertas construidas con perlas majestuosas y del cimiento establecido y adornado con piedras preciosas. Ahora, conociendo la naturaleza de la literatura apocalíptica, que es tan imaginativa, asumimos que estas son representaciones simbólicas sobre cómo será el cielo. Pero permítame decir que no me extrañaría de él. No me extrañaría que Dios tenga una ciudad que está pavimentada con calles de oro y que luce exactamente como está descrita aquí. No me extrañaría en absoluto. Pero dijo que el mar ya no existe. Yo digo, esperen un minuto. Eso es lo que esperamos cada año al ir de vacaciones, ir a la playa, nos encanta el mar. No. Para el hebreo, el mar es el símbolo de la violencia. No tenían playas de arena en Israel. Su costa marítima fue la causa de la llegada de malhechores que los atacaron y del clima violento que venía del Mediterráneo. En toda la poesía hebrea, el mar es un símbolo negativo. Son el río, la fuente, el pozo, lo que sirve como imagen positiva en la poesía hebrea, no el mar. Y entonces lo primero que dice es, amigos, no habrá catástrofes violentas y naturales de las que tengas que preocuparte en el cielo, porque el mar no estará allí. Y él dijo, esto es lo que tampoco habrá. No habrá más lágrimas. No hay lugar para lágrimas, a menos que sean lágrimas de gozo. Pero asociamos las lágrimas en nuestro lenguaje con el lamento, la tristeza, el dolor. Y cada niño recuerda lo que es sentirse abrumado por estar molesto y tener un ataque de llanto y ver que mamá viene con su delantal y limpia las lágrimas y lo reconfortante que eso es. Sin embargo, lloras de nuevo al día siguiente. Pero cuando Dios te limpia las lágrimas, estas nunca vuelven. No habrá más. ¿Por qué? Porque las cosas que nos hacen llorar serán eliminadas. No habrá más muerte, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Estas primeras cosas habrán quedado atrás. Bueno, saltamos al versículo 22 y vemos que más no habrá en el cielo. No habrá templo allí. Y seguimos y vemos, no habrá sol allí.
No habrá luna allí. ¿No hay templo? ¿Quieres decir que no habrá iglesia? ¿Y no habrá sol ni luna? ¿Qué es este lugar tan desolado? Pensé que iba a ser el cielo. ¿Por qué no habrá un templo allí? Porque el templo es el símbolo visible de la presencia de Dios. Y cuando la realidad está allí, no necesitas del templo físico. ¿Y por qué no habrá sol, luna o estrellas? Estas son fuentes artificiales de luz y eso es lo que son. Se nos dice que en el cielo, el resplandor, la refulgencia de la gloria de Dios y del Cordero iluminará toda la ciudad. Nunca habrá noche porque la gloria resplandeciente, brillante y radiante de Dios nunca cesa. No es un ciclo de 24 horas, es decir, el sol de justicia no se pone nunca. Así que el cielo será un lugar que estará brillando con el resplandor puro y directo de Dios. No habrá más llanto ni muerte, dice la Escritura. Esos son problemas de esta era, de este siglo. Pero en el siglo venidero, en la presencia de nuestro Señor y Salvador, ya no habrá llanto. Por lo menos a causa de la tristeza, del dolor o el llanto que es causado por el pecado en este mundo. No habrá muerte. El aguijón de la muerte ya habrá sido vencido. No estará la presencia del pecado en nosotros. Seremos semejantes a Cristo, santos y justos. Habrá un gozo pleno, sin pecado. No habrá más enfermedad en la presencia de nuestro Señor. Habrá alabanzas nuevas a nuestro Dios y comunión eterna de los santos de Dios. Sobre todas las cosas, y una promesa tan hermosa que nos ha sido dada en la Escritura, Jesús va a estar en medio de su pueblo, porque Él dijo que va a preparar morada, lugar, habitación, para que nosotros estemos donde Él está. Vamos a estar con Cristo y vamos a gozarnos de su presencia. Eso es lo que nos promete el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Y cuando predicamos el Evangelio a una persona y la discipulamos, tenemos que hablarle también del gozo eterno y no centrarnos tanto en las cosas efímeras de esta vida, triviales, banales y sin sentido, sino poner nuestra mirada en Cristo Jesús y en la manifestación eterna de su gloria. Y hay otras cosas hermosas que se dicen aquí sobre el cielo, pero piénsenlo, amigos. ¿Para qué estás viviendo? Jonathan Edwards dijo, ¿sabes? ¿Te imaginas a alguien ahorrando para irse de viaje de vacaciones durante 10 años? Y para llegar a su destino tuvo que viajar y en la primera noche se detuvo en una posada junto al camino. Y al día siguiente, en lugar de continuar su viaje para llegar a su destino deseado, el cual había esperado y ahorrado durante todo ese tiempo, decidió renunciar a todo y quedarse en la posada. Así somos nosotros. Nos aferramos tan férreamente a la vida en este mundo, porque realmente no estamos convencidos de la gloria que el Padre ha establecido en el cielo para su pueblo. Pero por toda la eternidad, Dios ha establecido este lugar, que es el fin y el destino de todo su pueblo. No puede haber algo mejor. Y de nuevo, cada aspiración, cada esperanza, cada alegría que anticipamos estará allí y aún más, en este maravilloso lugar. Nuestro momento más importante será el momento en que entremos por la puerta y dejemos este mundo de lágrimas y de dolor, este valle de muerte, y entremos en la presencia del Cordero. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano.
Si querés aplicar esta enseñanza al evangelismo, no te podés perder esta masterclass de evangelismo totalmente gratuita.